¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos en Panorama, como lo hacemos todos los lunes, a partir de las 22, y por una hora vamos a estar compartiendo algunos de los temas que consideramos los más trascendentes, los más importantes. Vamos a hablar de las elecciones que se avecinan en la ciudad de Neuquén. Quizás sean las últimas de renovación parcial en el Consejo Deliberante, digo de parcial, la mitad de los concejales, son 9 concejales los que van a renovar o que se va a renovar sus bancas. En una situación, en una elección muy particular, digo porque habrá, juntamente con la elección, un plebiscito que implica ni más ni menos que una consulta a la ciudadanía neuquina acerca de si está de acuerdo con enmendar algunos aspectos de la Carta Orgánica. La Carta Orgánica es como la Constitución en la provincia, bueno, la Carta Orgánica es al municipio, el Estado municipal. Así que de eso vamos a estar charlando. Hemos traído desde la producción, aquí hay una máquina que simula una boleta electrónica. Es la pantalla con la que los neuquinos se van a encontrar dentro de una semana cuando asistan al cuarto oscuro para sufragar. Y van a tener la posibilidad de elegir la nómina, la lista de candidatos a concejales y también la posibilidad de participar de ese plebiscito. Plebiscito que tiene algunos aspectos sobre los cuales vamos a charlar ahora. Digo esto porque hay todavía para resolverse un planteo de inconstitucionalidad de ese plebiscito, de esa enmienda en realidad, y que han promovido casi una docena de vecinos, de ciudadanos, entre ellos quien fuera en su momento el presidente de la Convención Constituyente o Convención Municipal. Y eso es probable, casi con seguridad, que se va a conocer ese pronunciamiento de la justicia sobre la pertinencia constitucional de la enmienda, se va a conocer recién después de que se haga el acto comicial. Un tema sensible, si se quiere, porque también es un proyecto político y es una aspiración política fuertemente impulsada desde el oficialismo de esta enmienda, que no es ni un punto ni dos, son 11 puntos en total. Tal vez los más trascendentes está relacionado con la renovación o la forma de renovar la representación ciudadana en el Consejo Deliberante. Hoy por hoy, esta Carta Orgánica, la que está todavía en vigencia, establece no solamente el número de concejales, también establece que cada 2 años se debe renovar por mitades. Y en ese proceso de renovación por mitades hay algunos puntos grises, como por ejemplo los 9 concejales que se elijan en esta oportunidad van a durar 2 años en su mandato o 4 años. Esto va a depender de si el plebiscito va por el sí o va por el no. O, en su defecto, el plebiscito no alcanzase la mitad más 1 del electorado para tener validez como tal, independientemente del resultado. Digo porque este es otro aspecto que está contemplado en la propia Carta Orgánica y que establece el requerimiento para ese plebiscito. Por eso esta necesidad de, como decían algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal, hay que militar la Carta Orgánica, hay que militar la enmienda de esta Constitución, de esta enmienda, perdón. Así que vamos a hablar de las elecciones de concejales. Tenemos aquí una boleta única electrónica, tenemos la máquina con la que te vas a encontrar. Vamos a hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, tribunal que tiene a su cargo la autoridad electoral, que es la autoridad competente en esta instancia. Y vamos a hablar de otra temática que a nosotros nos motiva y nos preocupa también, y está relacionado con lo que pasa allende la frontera, allende la cordillera. Estamos hablando de esta suerte de militarización de toda la zona de Chile, en esta decisión política que ha adoptado el Ejecutivo de ese país, a partir de la conflictividad con algunas organizaciones mapuches y la incidencia que esto tiene en nuestra zona. Pero además, la vinculación que podemos nosotros hacer acerca de cuál es el destino, el desempeño de nuestra propia diplomacia. Esto a propósito de qué? A propósito
de lo que se conoció, creo que fue el viernes de la semana pasada, que ha sido la presentación que hace el embajador argentino en Chile respecto de la situación de Facundo Jones Guala. Detenido, procesado, enjuiciado, condenado en Chile por actos violentos contra la población de ese país, y que en la semana pasada, el viernes, hubo, como te decíamos, una manifestación por parte del embajador, quien además ha sido canciller en su momento en nuestro país, es decir, es alguien que conoce de diplomacia, que conoce cómo funcionan las representaciones a nivel internacional, y que ha sido muy cuestionada desde algunos aspectos, desde algunos sectores del arco político. Y esto teniendo en cuenta que en nuestra región también se vienen dando situaciones complejas de violencia en donde episodios de estas características están siendo notorios de hace bastante tiempo a esta parte, y que ponen en jaque, digamos, la convivencia, la cotidiana, la armonía en poblaciones como Bolsón, San Carlos de Bariloche. De hecho, creo que se está convocada para el 7 de noviembre una manifestación en este sentido, es decir, de rechazo, digamos, a este tipo de acciones. Para hablar de esa suerte de crisis de la diplomacia argentina, está con nosotros Pablo Benítez, economista, pero especializado también en relaciones internacionales. Pablo, muchas gracias por aceptar el convite. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Disculpa por el estado de mi garganta, pero... No. Ahora te acercamos un vaso con agua y seguimos charlando de este tema. Pero me imagino que te habrá sorprendido lo de Bielsa de la semana pasada. Sí, realmente, porque Bielsa es una persona muy experimentada, ya sea como ex ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. A la vez es una persona de amplia capacitación y conocimiento en temas jurídicos, en temas penales, históricos, con lo cual sabe exactamente cuál es el rol en este caso de un canciller en un país extranjero y sobre todo lo que implica la intromisión en el acto que él realiza en asuntos internos en este caso de la República de Chile, sobre todo en un asunto muy grave. ¿Cuál? Es en torno a la defensa de Jonas Wallace, conocido, sí. Para que se entienda, se presentó en lo que sería una comisión sobre los delitos en la región de Temuco, una comisión especial que se armó en torno a los delitos que se le imputan a esta persona, que recordemos cuáles son. Tienen que ver con actos vandálicos, le hace terroristas en aquella región. Obviamente hay que decir algo, en Chile lo que ha estado pasando en este último tiempo son actos violentos, quema de camiones, sí. Incendios de campos, incendios de viviendas, amenazas, muertes, porque también hubo situaciones en las que han perdido la vida chilenos. A tal punto llega el nivel de violencia del otro lado de la cordillera que el gobierno de Piñera ha decretado emergencia, sí. Un estado de emergencia, que es más o menos parecido a un estado de sitio, porque hay una militarización de la zona sur. Sí, exactamente, son actos que rozan, en realidad son actos, pueden tipificarse dentro de lo que son actos terroristas, pero el contenido, de lo que uno dice, cuando uno lo quiere describir, implica vandalización de la propiedad privada, muerte de personas, quemas, propios de hordas, de asuntos más propios del siglo XIX que damos de estos tiempos. Ahora, ¿y cómo se explica esta actitud, digamos, de Bielsa? ¿Es en representación propia o es en representación del gobierno? Porque a nivel interno tampoco el gobierno es muy claro en esta cuestión sí. De la cuestión mapuche, de la conflictividad mapuche. Yo creo que si uno tiene que ver por qué Bielsa se encuentra en Chile, dice, todo acto que va a realizar lo realiza como representante de una parte de la política exterior argentina en un país con el que tenemos altos intereses históricos, comerciales, futuros y demás. Con lo cual es muy difícil, el gobierno no ha exclamado, no ha dicho nada en particular sobre este asunto que se descubrió incluso por la labor periodística, ahí la importancia de la libertad de prensa, ¿no? Que siempre aboga por la investigación, porque realmente cuando Bielsa se presenta a realizar esto no hay ningún comunicado por parte de Cancillería de que, digamos, algo escandaloso, por eso se asemeja mucho a ciertas actitudes de diplomacia paralela que es más propia de gobiernos, digamos,
más, voy a decirlo, pero más de cortes fascistas históricos. Es decir, esa suerte de una diplomacia oficial y otra paralela que actúa sobre asuntos que no se entiende bien por qué lo hace. Uno puede decir, ¿hay apoyo realmente a este tipo de actitudes? Y tiene que pensar que en cierto modo, o sea, no hay una condena muy firme en cuanto a los hechos sucedidos acá en el sur argentino. Hay realmente interés de Argentina en realizar una relación de futuro con Chile y muy difícil desde este punto de vista porque... Hay dos cosas, a partir de lo que vos decís, hay dos cosas. Una es la consideración sobre la cuestión mapuche o el reclamo de las comunidades originarias, que no son todas, son solamente algunas, porque por ejemplo Río Negro convive con más de 120, 130 comunidades mapuches u originarias en total armonía. En Neuquén también hay cierta armonía con un número importante de comunidades. No son todas. No son todas. Realmente. Y después están las relaciones bilaterales con un país vecino, como es el caso de Chile. Sí, vale la aclaración para no entrar en un vicio de generalización, de que no son todas, es cierto, pero bueno, incluso ha habido expresiones de comunidades que han dicho nosotros no tenemos nada que ver con eso. Históricamente han tenido una relación de cooperación y concordia desde sus etnias hasta con los gobiernos de la República Argentina o en el caso de Chile. Pero hay un grupo, bueno, llamémoslo de alguna forma, que no hay un posicionamiento claro por parte de la Argentina de qué implica esto en la relación con Chile, que te iba a comentar que no es el primer acto de, podría decirse, de intromisión en asuntos internos de la política exterior argentina en el gobierno de Chile. Recordemos que anteriormente en esta conformación o idea del Grupo de Puebla, una reunión en la cual también el presidente... Decime qué es el Grupo de Puebla. Bueno, para aclarar, es cierto, para que se entienda, el Grupo de Puebla podríamos denominarlo como un grupo que intenta desprendimiento por ahí más light de lo que sería históricamente el Foro de San Pablo, un foro histórico que aglutinaba a la izquierda y la discusión que se daba a la izquierda en torno a qué iba a hacer a partir de la caída del muro de Berlín. Obviamente eso es un trayecto muy largo para explicar en tan poco tiempo, pero el Grupo de Puebla busca hacer una alternativa, algo que le da un guiño a esa especie de búsqueda histórica de qué hacer post-Berlín y ya entrando al siglo XXI, pero incluso con presidentes que tienen algún cuestionamiento muy fuerte a lo que sería, entre varias cosas, la política exterior de Estados Unidos, la política hacia Venezuela, de los países del Grupo de Lima, donde se encontraba Argentina hasta hace muy poco, y una cuestión de nostálgica de socialismo medio adaptado a este tiempo. Y es un grupo básicamente que no tiene una conformación, digamos, es más retórica que organicista, es decir, más que nada es un conjunto de presidentes y expresidentes que básicamente llevan supuestamente un reclamo de reivindicación de la centroizquierda y cuestiones, por ejemplo, que podemos encontrar, este tipo de la reivindicación de algunos pueblos originarios y demás. Obviamente estamos hablando de toda Latinoamérica. Cada país tiene podríamos decirlo, cada país tiene su dilema o su aceptación o su incorporación de los grupos de los pueblos originarios o indígenas, porque no todos los pueblos, las naciones tienen la misma composición. Pero básicamente es un grupo que buscaba contraponerse a lo que había sido el Grupo de Lima recientemente, con una férrea posición sobre todo en el tema de Venezuela, entre otros. Férrea posición me refiero a la política de Chávez Maduro y a lo que estaba sucediendo en Venezuela. El Grupo Puebla busca otra cosa. ¿Cuál sería la distinción? ¿Liberales por un lado, no liberales por el otro? Yo diría que el Grupo de Lima entra de lo que Latinoamérica podríamos dividirla en el último tiempo, en líneas generales, entre una América Latina globalizada. Lo tenés a Chile, lo tenés a México, lo tenés a Costa Rica, lo tenés a Perú hasta recientemente. No es que dejó de serlo, pero hay que ver con Humala lo que puede suceder aquí adelante. Estamos hablando de largo plazo. La política exterior siempre se mide en el largo plazo. Después tenés lo que fue históricamente lo bolivariano, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina durante gran parte del kirchnerismo. Ahora ha vuelto a ese sendero. Y Brasil, que es como potencia del continente, tiene una espalda propia, como no encajarlo dentro de eso, pero básicamente esa es la tendencia. Y el Grupo de Lima buscaba hacer más que nada así un ayornamiento socialista, socialdemócrata, neopopulista, por decirlo de una forma, y el Grupo de Lima, a mi entender, intentaba darle a la entidad, sobre todo en la EA, un tratamiento más consistente en algo que es un mandato de cooperación y concordia construido a lo largo del tiempo, es decir, la defensa, como en el caso de Venezuela, como en el caso reciente de Nicaragua, de cuestiones que nosotros incorporamos en nuestra Constitución, la defensa de los derechos humanos, de las situaciones donde peligra
la libertad y la posibilidad de realización de las personas. O sea, el tema de Venezuela no es un tema menor, para que demos cuenta, si de lo que estamos hablando. Venezuela tiene aproximadamente casi 7 millones de personas que emigraron, por lo que es el contexto de pobreza extrema en que ha terminado el socialismo del siglo XXI. Es prácticamente la tasa de exilio que tiene Siria en guerra civil. Para que no, es una tragedia muy grande. Y en Nicaragua, donde se encuentra el presidente Ortega, básicamente han instalado como sistema político el cercenamiento y el encarcelamiento de la oposición. Es decir, no van a competir con nadie porque los han puesto todos presos. Es decir, bueno, Argentina... Las autocracias, ¿no? Es autocracia. Y Nicaragua en algún aspecto emula algo que uno ve en otros lados, que obviamente lo ayornan, se llega mediante el proceso republicano, pero obviamente una vez en el poder, todos los resortes de control están desguazados o desvirtuados. ¿Y cuál es el rol de un personaje como Jones Walla, por ejemplo, en ese contexto? Yo creo que Jonas Wallace, que nosotros lo conocimos, o Jonas, como se lo denomine, me parece que en este contexto, vamos al caso argentino, recordemos su aparición en ciertos hechos que se dieron, si no me recuerdo mal, durante la provincia de Chubut. Sí, de Cuyamén. Sí. Obviamente vinculados a grupos que se autodenominaban como la RAM, que era una agrupación, digamos, una rama ancestral de mapuche y demás, y básicamente buscar la debilidad del Estado de Derecho, obviamente para objetivos que, a mi entender, en el largo plazo generan inestabilidades en cierta región, con ciertos intereses que habría que ver cuáles son, porque esto me parece que termina siendo confuso cuál es el objetivo en este tiempo. Pero dentro de esto, en las visiones que hay en algunos países, hay una visión más light de lo que es este tipo de... ¿Por ejemplo? No, me refiero a una visión más light, es decir, no hay una condena muy fuerte de este tipo. La política argentina no lo hace. Chile obviamente sí lo hace históricamente. Es otra realidad. La política oficial. La política oficial, me refiero, ¿no? Obviamente. Porque hay sectores de la oposición que están pidiendo, no, claro. Y las provincias también están planteando. Río Negro, por ejemplo, está planteando esto. Río Negro lo ha hecho la gobernadora. Como una cuestión de Estado, digamos. Te está pidiendo que se trate este tema como una cuestión de Estado. Bueno, es cierto, eso. Tenés a la gobernadora Arabela Carreras, tenés provincias que temen como una especie de irrigación o expansión de este tipo de puerta de entrada a cosas que no sabemos cómo pueden terminar. Parte de la territorialidad construida es el control de las fronteras y demás. Las fronteras, cuando se vuelven porosas, se vuelven inestables. Y lo que no es claro es la política oficial. Es decir, la oposición lo ha pedido, los gobernadores lo piden. El tema es saber si esto realmente, cuando corra el tiempo, en qué puede transformarse. Es una caja de Pandora, en cierto. ¿Y el cambio, por ejemplo, de Federico por Fernández significa algún cambio también en la mirada de este tipo de problemáticas? No, yo creo que todo lo que sucedió, digamos, desde las PASO aquí en adelante, me parece que los cambios de nombres, más que por gestión, estuvieron dirigidos a dirimir internas del oficialismo. Es decir, tanto lo que nombrábamos de política exterior, la salida de Solá y la entrada de Santiago Cafiero, la salida de Frederick y la vuelta de Aníbal Fernández, una persona histórica, para darle, como dicen ellos, volumen político, es decir, una cerrazón a un estilo que ellos consideran que les va a dar efectividad, pero no veo realmente que en este plazo o haya una autocrítica muy fuerte o un cambio de viraje, tal vez en algunas cuestiones, como está haciendo en caso de Rosario, donde se ha preparado la gendarmería y demás, que posiblemente haya una intromisión, pero realmente me parece que el mapa está todo orientado a mostrar fortalezas de aquí a las elecciones que vienen dentro de muy poco tiempo. Uh-huh. Pero no, es una persona que ya estuvo en su cargo y, bueno, obviamente las polémicas de Twitter no son menores, es decir, habla de una omnipotencia de poder hacia personas que obviamente tienen que sentir, por lo menos, que pueden ejercer su libertad de expresión abiertamente, y no es un hecho menor que el ministro de Seguridad le observe y le diga lo que todos sabemos que le dijo a esta persona al humorista Nick. Al humorista Nick. Es decir, el cambio, digamos, en análisis estratégico de seguridad yo no lo veo. Y volviendo al caso chileno, al posicionamiento de Bielsa en este tema, ¿cuáles son los aspectos que vos señalarías como llamativos
y que se desnudan a partir de esa presentación a favor de la liberación de Joanés Wala por parte de Bielsa. Llamativos, no, un poco lo que habíamos conversado, de realmente en nombre de quién lo está haciendo y que no puede desconocer lo que hace dada su trayectoria, de utilizar, bueno, el cargo que tiene para una persona tan controvertida, donde obviamente que ante todo desconoce esa persona sobre la que Bielsa quiso ejercer una defensa, contrariando al abogado defensor de la región donde se encuentra bajo prisión. No puede desconocer las intenciones de todo lo que rodea a Jonas Wala, que desconoce el orden jurídico argentino, el orden jurídico chileno y otras cuestiones más de fondo. No se entiende realmente, habría que ahondar mucho más y yo desconozco alguna información y no me gustaría decir cosas que no sé. Pero realmente, ¿qué objetivos tiene después de esto? No me parece que esto haya sido me levanté un día y se me ocurrió defenderlo, ¿no? A mí me parece que esto es un primer capítulo de algo que habría que investigar. Sobre todo, incluso la diplomacia, que la tenemos que entender como la llave de la política exterior, de la diplomacia, según nuestro mandato constitucional, tiene ante todo como objetivo marcar el interés nacional de la República Argentina. Es decir, los actos de engrandecimiento de comercio, inmigración, de cooperación, crear climas de concordia y ayuda entre países. Esto no tiene nada que ver, está de espaldas a nuestra tradición de política exterior. Entonces realmente me cuesta mucho entender cómo va a ser nuestra relación con Chile aquí en adelante cuando aparecen estos actos. Es decir, es la primera parte de un capítulo que creo que no se supo nada hasta que, insisto, de la forma en que se descubrió. No fue por los canales tradicionales de la diplomacia. Por eso te hablé en su momento, al principio, de esta suerte de autonomía paralela, que es más propia de otros gobiernos de otros tiempos que un gobierno, digamos, del siglo XXI y elegido por las urnas, guste o no, pero elegido por las urnas. Ahora, el hecho de que esté focalizado esto en algún sector geográfico, tanto de un lado de la cordillera como del otro, permite inferir que se trata de una cuestión puntual de un área geográfica, en este caso común a dos países, digamos que sería la Patagonia Norte, digamos, de Argentina, la zona cordillerana, rionegrina y parte de Neuquén, y del otro lado de la cordillera de parte de Chile, digo, estaría focalizado en un área, porque esto no lo tenés en otros lugares del país, no lo tenés en el noroeste, no lo tenés en La Pampa, no lo tenés más al sur, en la Patagonia, no está en otros lugares, está muy focalizado en esta región. Eso permite eso, digamos, inferir que se trata de algo muy focalizado, muy puntual. Da la impresión que no se conoce que esto se haya transferido a otro ámbito como Malgás, claro, a lo largo de la frontera más grande que tenemos, que es con Chile. Está muy focalizado en esa área. Obviamente los argumentos son de asentamientos históricos, originarios. Y a la facilidad de pase. Y a la facilidad de pase, sí. Una zona que históricamente siempre estuvo, de las últimas, haciendo una breve historia de la República Argentina, siempre ha sido de las menos pobladas, con lo cual eso siempre implicó un menor control y sobre todo una debilidad de porosidad institucional. Eso, digamos, es una apertura para este tipo de actividades. Yo no veo que esto se traslade para otros lados. El ámbito de acción es el sur, ¿no? Y en muchos casos, este tipo de agrupaciones sobre la propiedad privada, y a mí me parece que se trata más que nada de un modus de generar autorriqueza. Bueno, hay dos aspectos. Vos mencionaste eso más temprano, el tema de los recursos humanos, y ahora acabas de mencionar otro aspecto que es el de la propiedad privada. Ahí hay dos afectaciones importantes, y aún así hay cierta ambivalencia o posiciones un tanto cuestionables por parte del propio gobierno nacional. Sí, con respecto a la propiedad privada que yo mencioné, me parece que es algo sumamente... es el corazón central de la República. Uno no conoce república que haya prosperado o haya pasado a una instancia de subdesarrollo a desarrollo con debilidad de propiedad privada. La propiedad privada incluso es un concepto mucho más amplio, lo hemos charlado en otros momentos, que no implica solamente un terruño, un pedazo de tierra, un título de propiedad. Acá estamos hablando, todo lo que voy a nombrar implica propiedad privada, no solo la parte terrenal, sino la parte de la libertad de las personas, la parte del libre movimiento de las personas que lo hacen bajo un marco de cooperación y no violento.
la posibilidad de prosperar en cualquier parte y que no ser amedrentado por el Estado y por un tercero. Eso es propiedad privada. Y eso nuestra Constitución es de unas constituciones que de frente, por lo menos, después están las famosas leyes que reglamentan su ejercicio y pueden decir otra cosa o interpretarse de otra forma, pero de frente tiene una defensa muy fuerte de la propiedad privada. Cuando uno encuentra esa situación de vulnerabilidad, no encuentra ni en el discurso oficial ni en los hechos por parte de quienes tienen que actuar la defensa de la propiedad, en este caso de la propiedad privada. Es decir, y me parece, Agustín, que ahí esta ambigüedad en la interpretación de la propiedad privada que tenemos aquí, o por lo menos que implica la libertad de las personas, trasladada a otros ámbitos también nos puede dar un dolor de cabeza si esta ambigüedad o esta debilidad o esta forma light de definir la propiedad privada se sigue definiendo de esta forma. Lo traslado a otro ámbito que no tiene que ver con justamente lo de Wallace, pero un ámbito económico que siempre hablamos y hemos tratado en otros lados y hemos charlado. La diversificación de la economía. No hay posibilidad de diversificar la economía si hay debilidad del Estado de Derecho y la propiedad privada. Es decir, algo que nos interesa a nosotros para no estar excesivamente dependiente del petróleo. No hay actividad que pueda prosperar ante debilidades como estas. Es decir, uno dirá, bueno, hay actividades de inversiones de petróleo. Ok, sí, el petróleo se invierte en el Mar del Norte como en lugares como Argelia, Irak, Irán y inestables, porque es una actividad que tiene espaldas para, en todo caso, soportar este tipo de ambigüedades o debilidades. No quiere decir que sea el óptimo. Ahora, otro tipo de actividades no tiene la espalda para soportar, como pasa en otras partes de Neuquén, de actividades, ya sea frutohortícolas y ganaderas y demás, tomas de terreno e indefiniciones eternas sobre a quién le corresponde tal actividad. Lo que pasó en el Istmo de Malumenuco es un ejemplo. Una idea de diversificar o generar un polo turístico, también con una definición, digamos, de un censo catastral de pueblos originarios. Bueno, esas son debilidades del Estado de Derecho que no generan riqueza a lo largo del tiempo. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado de tu tiempo. Gracias por la invitación. Por favor. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a hablar de las elecciones municipales en la ciudad de Neuquén. Vamos a mostrarte cómo funciona la máquina con la que te vas a encontrar en el cuarto oscuro, que es la de la boleta única electrónica, y vamos a hablar también de las particularidades de este comicio desde la perspectiva de la autoridad, que tiene bajo sí, digamos, el control de este escrutinio. Quizás el último proceso electivo donde se renueve parcialmente el Consejo Deliberante y a partir de aquí se haga en forma conjunta con la elección de intendente. Ese es el objetivo, esa es la meta, esa es la meta que se ha planteado con esta enmienda, pero que además incluye otras modificaciones. Claro, está también, habrá que ver cómo resuelve. Hay dos instancias que se tienen que sortear. Una es el plebiscito, que se hace juntamente con la elección de concejales, y la otra es la impugnación, este planteo de inconstitucionalidad de la enmienda que tiene en sus manos el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén para resolver, y que probablemente no será sino hasta después del domingo de las elecciones. Después de la pausa.